Vamos a ir a Juan capítulo 2 y continuando con esta serie de predicaciones del Evangelio de Juan, vamos a ver los versículos 13 al 25. Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Quiero preguntarles si ustedes alguna vez han estado en una carrera de observación en donde se nos dan algunas señales, ¿sí? Y tenemos que ir de un punto a un punto B. Y no sé si lo hemos hecho en vehículo, si lo hemos hecho a pie, si lo hemos hecho en bicicleta, pero nos dan pistas, ¿no? Entonces, mire la cuadra tal, o mire la valla tal, o mire la tienda tal, ¿cierto? Son señales que nos indican la llegada a una meta, y creo que si nos dieran una sola señal, no llegaríamos. Necesitamos varias indicaciones, y más si el lugar es bien retirado. Necesitamos más indicaciones, más señales. Ah, la pregunta es si en la fe cristiana aplica lo mismo. Si nos trasladamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en esa época del siglo primero, lo que sobreabundaban eran las señales. Y entiéndase por señales toda manifestación sobrenatural, milagros y todos estos eventos que se salían de lo normal, de lo natural, en tiempo, en espacio. Y algo interesante que nos muestra la Biblia es que esas señales eran muy importantes para confirmar la misión tanto de Jesucristo como de los apóstoles. Esas señales, según el Antiguo Testamento, eran necesarias para confirmar si este hombre llamado Jesús es el Mesías. Y el Mesías, al comisionar a sus discípulos, a sus apóstoles, ellos también los acompañarían esas señales para que pudiera tener sustento y de alguna manera fuerza el mensaje que estaban predicando y era el evangelio del Señor. Ahora trasladémonos al siglo XXI y la pregunta es si el sentido de las señales que se tenía en el primer siglo se tiene hoy en día. En un sentido, hay algo que es igual al primer siglo, y es que la gente necesitaba ver señales, quería ver milagros, quería ver eventos sobrenaturales. Pero la diferencia con el día de hoy es que nuestro sensacionalismo pecaminoso se sustenta más en esas señales que tristemente no nos dirigen al Evangelio de Jesucristo, sino que se dirigen a toda satisfacción personal. Y la pregunta es si las señales tienen ese objetivo. Y si bien Dios puede seguir manifestando señales y milagros, la mayor señal ya ha sido dada y con ella es suficiente. No es como una carrera de obstáculos que necesitamos varias señales. Solo necesitamos una y con esa es suficiente. Suficiente para confirmar si Jesús es el Mesías, pero también suficiente para confirmar si alguien es creyente o no lo es. Solo una señal. Porque una señal es suficiente para ello. Pero, mucha atención, la actitud que alguien tenga hacia esa señal comprueba si esa persona es creyente o no. La actitud hacia esa señal va a confirmar
si esa persona es creyente o no. Y lo vamos a ver en Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, necesitamos que en este momento nos auxilies con la concentración de vida a este texto, a este mensaje, para que podamos, oh Dios, entender lo que tienes para nosotros, para que podamos tener la actitud correcta a la señal más gloriosa que nos has dado, de manera que podamos llegar a la salvación y podamos ser reconciliados contigo. Padre, ilumina nuestros corazones y ayúdanos a apropiarnos de este texto. Y a quienes no han creído en Cristo, te pedimos que este mensaje obre para salvación, porque ese es el efecto de tu palabra. Es por tu palabra, Padre, que hemos llegado a ti, a la fe en tu Hijo, y suplicamos que este mensaje tenga ese efecto. Te lo pedimos por Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos y amigos, el mensaje que quiero compartir a ustedes de este texto es el siguiente: la correcta actitud hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. Ese es el mensaje de este texto. La correcta actitud hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. Y por lo menos hay 3 actitudes que se pueden observar en el texto como reacción a lo que Jesús dice. Hay 3 actitudes a lo que el Señor está diciendo allí en este texto. Y así vamos a desarrollar este pasaje. ¿Cuáles son esas actitudes? La actitud religiosa, la actitud genuina y la actitud hipócrita. Así vamos a ver este texto. Cada una de estas actitudes hacia la resurrección de Cristo muestra quién es cristiano y quién no lo es. Así que veamos esa primera, la actitud religiosa. Quiero que en este momento traigan a su mente el texto anterior. Bien, desde el texto anterior el Señor está dando pistas hacia dónde está apuntando su misión. Él está en Caná de Galilea, Él convierte el agua en vino y María quería de alguna manera confirmar
si su hijo es el Mesías, pero él le insiste en que no es su hora, en que él debe hacer más caso a su Padre Celestial que a su Madre terrenal, de que no había llegado la hora de Cristo, pero el Señor no se resiste a hacer ese milagro de convertir el agua en vino, y aún a la luz de ese milagro Jesucristo muestra que viene algo mejor. Así como el vino del principio no era tan bueno como el vino del final, porque algo mejor viene, algo superior viene. Ahora, el Señor se ve envuelto en una escena comprometedora. Ya se vio comprometido en convertir el agua en vino, ¿cierto? Y lo vimos. Y aquí no es muy distinto. Versículo 13, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Muy pocos son conscientes de esta faceta de Jesús. Por lo general se muestra al Señor como un hombre amoroso, compasivo, tolerante, y ciertamente lo es. Pero su celo por la gloria de Dios lo lleva a enojarse con propósito. Y por eso el versículo 17 dice que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y así como el pasaje anterior se usa como justificación para que podamos beber vino, y ya eso quedó claro, ¿no? Ya quedó claro. Bueno, algunos toman este texto para justificar su ira, ¿sí? Si el Señor se enojó, pero lo que está describiendo el texto no es un arrebato de ira injustificado, sino que Jesús reacciona contra el pecado y está interesado en la reputación de su Padre. ¿Cuántos actúan en ira así, pensando en eso? ¿Cuántos quienes se enojan, se airan o se han enojado, airado, están reaccionando contra el pecado y pensando en la reputación de Dios? Pero el Señor actúa con una ira justa. El templo no había sido diseñado para ser plaza de mercado. Ese no era el diseño del templo, no era el propósito. El propósito era ser un centro de adoración y culto al Dios de Israel, al Dios de las naciones. De hecho, lo dice un salmo. Los discípulos y no los líderes religiosos le hallaron la razón al Señor. Los que seguían a Cristo eran más conscientes de las Escrituras, qué interesante, que los escribas y los maestros del pueblo. Fueron los discípulos los que recordaron el texto que valida la reacción del Señor. Está escrito en la palabra, Salmo 69, el celo por tu casa me consume. Ahora, lo que había hecho Jesús era una acción de autoridad. No cualquiera llega al templo y dice: fuera todos aquí, esto no es una casa de comercio, esto no es un centro comercial, fuera todo el mundo aquí, ¿sí? Está la casa de mi padre. No cualquiera puede llegar diciendo eso. El Señor muestra autoridad con esas palabras y con esos hechos. Así que los líderes religiosos le hacen una solicitud. ¿Cuál es la solicitud? Versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? Estos hombres le piden credenciales a Jesús por lo que había hecho en el templo.
Y estas credenciales confirmarían el anhelo de los judíos de que el Mesías había venido a librarlos de la opresión gentil. Nosotros podemos leer por los evangelios que la esperanza del judaísmo es que venga la liberación mesiánica de todo dominio, principalmente geopolítico. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza del judaísmo. Entonces, el Señor no les da una señal a su petición. No les da una señal, sino que les anticipa, y mucha atención a eso, les anticipa la realidad de una señal única que confirmaría su identidad como Mesías. Versículo 19. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo levantaré. Y esta alegoría la explica Juan en el texto. Versículo 21. Él hablaba del templo de su cuerpo. Pero la reacción de los líderes judíos deja ver su actitud religiosa frente a la respuesta de Jesús. Jesús está hablando de una señal acerca de su cuerpo, pero miren la actitud religiosa. Versículo 20. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú le levantarás en 3 días. Para ellos el templo era supremamente importante, supremamente importante. Y con seguridad podemos afirmar que el templo se convirtió en el ídolo para los líderes religiosos. Toda actividad judaica giraba en torno al templo. Y ciertamente el templo es muy importante, lo era para el Señor. Por eso el celo, lo era para el Señor. Pero la reacción de estos hombres a las palabras de Jesús dejan ver su profunda religiosidad. No parece estar dispuestos a desprenderse de su templo para conocer al mejor templo. ¿Y ese mejor templo quién es? Jesús. O el cuerpo de Jesús. Toda la gloria del templo se forjó por años. Y las palabras de Jesús fueron una ofensa para ellos. Una ofensa. Pero hermanos y amigos, ahí es donde se puede ver la profunda religiosidad de estos hombres. Porque el mismo Cristo tenía celo por el templo, siendo la casa de Dios para la adoración, pero para ellos al templo no le podía pasar nada, nada, ya que el mercado se les podía ir abajo. Eso hace la religiosidad. Distorsiona los propósitos divinos para dar lugar a los humanos, pretendiendo agradar hacia Dios. La actitud religiosa de estos hombres es evidente porque la señal que les describe Jesús atenta contra sus intereses. Atenta contra sus intereses. La interpretación de las palabras de Jesús de parte de estos hombres es que el Señor atentaría contra su centro religioso, contra su religiosidad. No llegaron a pensar en lo que decían las Escrituras al respecto, siendo maestros de la ley, siendo maestros de la ley. Y no llegaron a pensar en que Cristo, el Mesías, es un atentado directo contra la religiosidad, la cual se basa en las buenas obras de piedad. Muchos prefieren hacer un sobreesfuerzo para agradar a Dios. Muchos prefieren hacer un sobreesfuerzo para congraciarse con Dios que creer en aquel que lo hizo todo para que fuéramos agradables a Él. Muchos son los que leen la Biblia, vienen a la iglesia o se reúnen con la iglesia, hacen largas oraciones, pero no descansan en la obra de muerte y resurrección de Cristo.
Para los religiosos, la obra de Cristo es insuficiente, insuficiente. La obra de Jesús es un atentado contra la religión de las obras que tanto nos gusta practicar. Recuerden que solo hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras y la religión de la fe. Nos encanta la religión de las obras. Nos encanta hacer. ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para congraciarme con Dios? Pero el mensaje del texto, hermanos y amigos, es que la actitud correcta hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. Y una actitud religiosa está mostrando más fe en sí mismo que en la poderosa obra de resurrección de Jesucristo. Permítame darles un ejemplo. Y un ejemplo de ello es qué tanto hablamos, y solo un ejemplo, ¿no? De miles. Y el ejemplo es qué tanto hablamos. ¿Saben cuál es la actividad que nosotros más hacemos en el mundo, hermanos? Hablar. ¿Sí? De muchas actividades lo que más hacemos es hablar. Y la pregunta es, ¿qué tanto hablamos de la resurrección de Cristo cuando estamos fuera del culto? ¿Qué hemos hecho hasta este momento? Hemos orado acerca de la resurrección de Jesús. Hemos cantado acerca de la resurrección de Cristo. Estamos escuchando acerca de la resurrección de Jesús. Pero eso lo puede hacer cualquiera, mis hermanos. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Sin embargo, no cualquiera habla con convicción, pasión y gozo de la gloria de la resurrección fuera de estas cuatro paredes. No cualquiera. Muchos cristianos no conocen siquiera las implicaciones de la resurrección. Les importan más las implicaciones de lo que sucede cuando no pagan sus compromisos financieros. Pero muchos cristianos no conocen siquiera las implicaciones de la resurrección. Y hay otros que afirman osadamente que no hay resurrección. Lo niegan. Como afirma 1 Corintios 15, lo leíamos, ¿cierto? Si no hay resurrección, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Apaguen, vámonos, ¿cierto? Más bien nos vamos a ver el partido, la final del mundial, ¿cierto? Espero que no haya nadie aquí con una oreja acá y la otra aquí en el partido, ¿no? Vamos a saber qué pasa al final. Pero hermanos y amigos, la resurrección es señal suficiente para creer con toda confianza que Jesús es el Mesías y que lo que Él experimentó también lo experimentarán los creyentes. Los genuinos creyentes. Difícilmente un religioso se puede considerar un verdadero cristiano. Todos aquí, todos los que estamos aquí, en teoría somos cristianos. Los vecinos que nos están viendo aquí reunir, dicen todos los que entran acá son cristianos. Pero ¿cómo tratamos el tema de la resurrección fuera de este lugar? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo mostramos? Y por eso en contraste tenemos una segunda actitud que nos muestra el texto, y es la actitud genuina. La actitud genuina. ¿Cómo saber? Esa es una pregunta universal en el cristianismo, ¿no? ¿Cómo saber si alguien es un genuino hijo de Dios o no? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo saber si alguien es un genuino hijo de Dios o no? Y claro, a lo largo de este evangelio vamos a ver que hay varias respuestas para confirmarlo. Pero si la actitud correcta hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce, entonces, ¿cómo se muestra esa actitud? ¿Cómo? ¿Cómo se muestra esa actitud? Y la respuesta está en el versículo 22. Por eso, cuando resucitó de los muertos,
sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en qué, en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Mm? Llama la atención que Juan, desde el principio de su evangelio, está relatando cosas del final. ¿Mm? Capítulo 2 está diciendo que cuando Él resucitó, por allá, creyeron. ¿Mm? Y lo más asombroso es que los seguidores de Jesús creyeron en Él hasta que resucitó. La pregunta es, ¿qué pasó en esos 3 años de ministerio? ¿Creían, no querían, vacilaban? ¿Qué pasó? ¿Mm? Y lo vamos a estar viendo a lo largo del evangelio. Pero finalmente creyeron. Lo cual los líderes religiosos, ante la evidencia de que Cristo se había levantado entre los muertos, negaron con toda posibilidad. Y si no, lean Mateo 28. Al ver que el Cristo resucitado estaba entre sus discípulos y ellos con todo querían negar que había salido de la tumba. Hicieron hasta un complot. ¿Mm? Estos hombres estaban tan permeados de su religión que negaron y hasta olvidaron lo que los verdaderos discípulos de Cristo sí consideraron. Y aquí está el punto, mis hermanos y amigos. Una correcta actitud hacia la resurrección es tener una correcta actitud hacia lo que ya está escrito acerca de la resurrección. Lo voy a repetir. Una correcta actitud hacia la resurrección es tener una correcta actitud hacia lo que ya está escrito acerca de ella. Claro, los discípulos al ver al Señor resucitado ya lo habían visto todo. ¿Cómo no creer? Si lo tenían enfrente de sus narices, ahí estaba el Señor. ¿Sí? O si no, recuerden lo que dijo Tomás. Hasta que no vea sus agujeros, ¿cierto? Y su costado, no voy a creer. Y el Señor se le presenta, eso lo vamos a ver después. Y entonces le reprocha al Señor diciendo, ¿por qué viste crees? Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. La señal suficiente fue dada de parte de Jesús para él, para creer en él. Pero el versículo 22 plantea algo distinto y no sé si se dieron cuenta la intencionalidad en las palabras del apóstol Juan. Versículo 22. Cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Los seguidores de Jesús hicieron memoria de que su maestro había hablado de su resurrección, pero el texto dice que creyeron en las escrituras y en las palabras de Jesús. Y hermanos, eso es tremendamente significativo para nosotros, porque la gran mayoría de cristianos en el mundo, por no decir un 99.8, no ha visto al Jesús resucitado. ¿Alguien aquí ha visto al Jesús resucitado? Muy pocos vieron al Jesús resucitado. Pero lo creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. La actitud genuina que ratifica a una persona como verdadera creyente es su confianza frente a la palabra de Dios. De que todo lo que dice es verdad, sin señales de confirmación o argumentos que lo ratifiquen. Hermanos, si hay un tema polémico a lo largo de la historia de la humanidad, es el tema de la resurrección de Jesús, del Jesús histórico. Es un tema polémico. Y es tan polémico que si recordamos lo que leímos en 1 Corintios 15, ya había problemas acerca del tema ahí en la iglesia. ¿Sí? Ya había problemas. Y hoy, en pleno siglo XXI,
muchos se esfuerzan por negar la verdad histórica de la resurrección del Señor. Pero aún antes del primer siglo, el tema de la resurrección es una realidad. Porque estaba escrito por los profetas que el Mesías habría de morir y resucitar. ¿Mm? ¿Han leído Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro? Ya saben cuál es el destino de cada uno, ¿no? Del rico y de Lázaro. Y el rico en su súplica, en una de sus demandas ante su intenso sufrimiento, le dice a Abraham: si alguien se levanta de los muertos y le predica, van a creer. Y Abraham le dice: así se levante alguien, no van a creer. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Escúchenlos. Ya está escrito. Así que la correcta actitud hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. Y una actitud genuina radica en la fe que se tenga en lo que ya está escrito, sin necesidad de señales adicionales o espectaculares para creer. Solo los discípulos que vieron al Señor tuvieron esa gracia de ver al Cristo resucitado y creyeron en la única señal suficiente para corroborar que Él era el Mesías, pero también para confirmar a los que no, a los que son de Él, a los que son de Él. Nosotros no hemos visto al Señor resucitado, pero tenemos la plena seguridad de que así es por lo que dice este libro. Eso creemos y eso predicamos los verdaderos creyentes. Los genuinos cristianos predican convicciones, no vacilaciones. Un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tiene tal certeza en la resurrección de Cristo que muestra más esperanza en este mundo caótico que cualquier otro. Nosotros podemos estar pasando por hambre, por problemas emocionales, problemas económicos de cualquier índole, pero vamos a mostrar más convicción y gozo porque estamos convencidos de a quién hemos creído. Muchos esperan que los gobiernos, la tecnología, la religión y la religión de las buenas obras cambien el curso de la historia humana. Y esa es su esperanza. Pero la esperanza del cristiano es vivir en un mundo completamente renovado por aquel que venció al mayor de nuestros enemigos, la muerte. Y que mientras llega ese día, emite esperanza porque su Señor vive. Así no lo haya visto, pero lo espera con fe. Así que la correcta actitud hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. Y hay una tercera actitud que muestra el texto, y es la actitud hipócrita. El Señor estuvo en Capernaum y luego llegó a Jerusalén previo a la Pascua, dice el texto. Y cuando Él llegó estuvo ocupado. Y no solo reprendiendo a los comerciantes en el templo, sino también haciendo otras cosas. Versículo 23. Estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Está establecido por las Escrituras que el Mesías debía hacer muchas señales. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y al parecer muchos llegaron a creer en Él. Pero el Señor conoce la verdadera actitud de las personas. Versículo 24. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre,
Pues él sabía lo que había en el hombre. Uy, mire Cristian, cómo es de buen cristiano. Y el Señor, ¿ah, sí? ¿Mm? ¿Será que le vamos a dar razones a Jesucristo de si somos buenos cristianos o no? Él conoce todo a la perfección. Y este es otro contraste en la fe de quienes dicen seguir a Jesús. Al igual que la actitud religiosa, la actitud hipócrita depende de señales ajenas a la señal suficiente para confirmar, o mejor, confiar plenamente en Cristo. ¿Mm? Las señales y los milagros que Jesús hacía eran extraordinarios, sobrenaturales y maravillosos. Pero muchos dependían de esas manifestaciones para creer a Jesús o en Jesús. Muchos dependían de esos milagros para creer en Él. Lo seguían por lo que habían visto hacer a Jesús. Pero teniendo en cuenta el contexto del pasaje, es altamente probable, y si seguimos leyendo Juan, y vamos a llegar al capítulo 6, es altamente probable que los que creyeron en Jesús por lo que hacía, no eran genuinos creyentes, porque dependían de ver más de una señal. Dependían de ver más milagros. Y Jesús en distintas ocasiones reprocha a quienes los siguen por las señales que hace, ya que realmente no creen en la única y suficiente señal para confirmar al Señor y Salvador de pecadores. Los que estaban en Jerusalén habían visto al Jesús, entre comillas, al Jesús milagrero, pero no al Señor resucitado. Y lo que da salvación no es nuestro sensacionalismo pecaminoso al creer en esa abundancia de señales. Lo que da salvación es creer en la resurrección. Lo que aprueba el Señor es que sus seguidores confíen en que Él tiene potestad sobre la muerte para vencerla. Los hipócritas son los que siguen a Jesús por beneficios terrenales y egoístas. Lo adoran porque les ofrece todo tipo de bienestar y comodidad en este mundo. Lo proclaman porque en un mundo cargado de innumerables problemas, Él es la solución a todos los problemas. Lo siguen con tal de que sus vidas puedan ser prosperadas y bendecidas materialmente. Hace poco llegó una persona, comenzó a congregarse y después dejó de congregarse. Y cuando preguntamos, bueno, ¿qué pasó con esta hermana? ¿Sí? Supimos que no volvió a la iglesia porque le estaba yendo mal en el trabajo. ¿Sí? Y ella afirmaba, no, es que cuando vengo a la iglesia veo mal. La correcta actitud hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. No se trata de cómo Jesús interviene en nuestro materialismo. Se trata de cómo Jesús irrumpe en nuestro mayor y principal problema, y es la muerte, tanto física como espiritual. La resurrección de Cristo es la señal suficiente que hace de Jesús el Rey, y que quienes creen en su resurrección reinarán con Él por siempre. Los que confían en la resurrección de Jesucristo esperan un mejor porvenir que supera cualquier bien material que se pueda obtener. Porque lo que les espera es, primeramente, una restauración de su relación con Dios. Eso es muy importante. Ya no será una relación de ira, sino de paz y amistad. Segundo, les espera la vida eterna. La muerte ya no tendrá potestad sobre los creyentes.
Vamos a partir de este mundo, cerrando los ojos en este mundo para abrirlos en la gloria. Esa es la esperanza. Esperando ese cuerpo resucitado. Porque quienes creen en Cristo les espera un cuerpo resucitado para gozar para siempre con Dios en un mundo renovado, para disfrutar de todos sus beneficios sin la carga del pecado. Hoy podemos gozar de muchas cosas, pero queda la pregunta, ¿será que estoy pecando contra Dios? Pero en ese mundo esa pregunta no va a existir. Porque vamos a disfrutar de un mundo renovado para disfrutarlo sin pecado con nuestro Dios. Hermanos y amigos, la actitud hipócrita en cualquier momento será revelada, porque es muy difícil soportar. Y se puede revelar en un día como se puede revelar en 40 años. Muchos quieren congraciarse con Dios para que les vaya bien en este mundo. Muchos buscan el favor del Señor porque sus cuerpos se debilitan por la enfermedad o porque su economía flaquea y están esperando la señal, el milagro. Pero la señal ya ha sido dada. Se llama resurrección. Y los que confían y perseveran en ella experimentarán un milagro mayor, la dicha de ser hijos de Dios y estar con Él por siempre, sin llanto, sin dolor, sin tristeza, sin depresión, sin aflicciones, sin pruebas, sin religiosidad y sin hipocresía. Hermanos y amigos, la correcta actitud hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce. Tanto los religiosos como los hipócritas piensan y actúan conforme a la insuficiencia de la obra de Cristo. No creen que la muerte y la resurrección de Cristo sea señal suficiente para confiar en Él. Y al no creer, no viven conforme a esas convicciones. Pero los genuinos creyentes ven en la promesa de resurrección de Cristo su propia resurrección. No vacilan en testificar que Cristo resucitó. No flaquean en demostrar el gozo de su salvación, pues la señal ya ha sido dada. Los hijos de Dios no necesitan más demostración del reinado de Cristo cuando la solución al mayor de nuestros problemas ha sido dada. ¿Y nuestro mayor problema cuál es? La muerte. Los verdaderos creyentes confiesan y viven bajo la realidad no del Jesús milagrero, sino del Cristo resucitado, que los has trasladado de la muerte a la vida. Así que la actitud correcta hacia la resurrección muestra la verdadera fe de quien la ejerce.